un hombre mayor, un gran emprendedor, si los hay, vendía galletas a la vera de la ruta. Era tanto el éxito que tenía con su emprendimiento que no contaba con tiempo para leer los diarios ni ver la televisión. Producía y de esa misma forma vendía sin parar. Más allá de todo lo que él hacía, siempre se quedaba corto con su producción. El trabajo de toda su vida, el esfuerzo, su propia motivación y sueño personal era que su hijo, su único hijo con el cual había transitado toda su vida, se recibiera en la facultad de la ciudad más importante cerca de su pueblo. Eso un día llegó. El padre que había pagado todos sus estudios ve coronado cuando ese joven se recibe de economista. Al poco tiempo y con toda la alegría de recibirlo, se encuentra con su joven hijo que le dice concretamente: padre, ¿cómo es que no estás al tanto de las noticias? Que no estás informado. Estamos en una terrible crisis. Esto se hunde. El padre reflexiona ante las sabias palabras de su hijo. Dice: mi hijo tiene estudios, está muy informado, evidentemente debo entender todo lo que él me está transmitiendo. Para eso comienza de a poco a bajar la calidad de sus galletas. De esa forma, piensa, va a ahorrar costos. Disminuye en sus ingredientes la composición de las mismas, lo que genera automáticamente una pérdida escalonada de las ventas. ¿Cómo termina esta historia? Que el padre al poco tiempo cierra el puesto de galletas que lo había acompañado durante más de 20 años. En ese momento se comunica con su hijo y le dice textualmente: hijo, tenías razón. Estamos viviendo en una crisis muy grande. Con este hermoso cuento filosófico le damos la bienvenida a nuestro encuentro número 137 de Emprender Hoy. La pregunta que sigue, en todo caso, es: ¿cuánto tiempo le estás dedicando, cuánto tiempo le estamos dedicando a incrementar nuestros miedos? Parece una anécdota simpática, pero en realidad es lo que vivimos la mayoría de nosotros. Y no somos conscientes de eso. Porque realmente, ¿sos consciente del tiempo que le estás dedicando a aumentar, a incrementar tus miedos diariamente? ¿Qué es lo que le plantea el hijo al padre? Que no estaba informado. Que en realidad no estaba en un contexto cercano a la realidad. Nunca le había ido tan bien al padre. ¿Con esto qué estoy llamando? ¿Qué llamamos a través del programa? ¿Que se aíslen en una burbuja? No, nada que ver. Pero no es lo mismo ver un noticiero que estar pegado a un canal de noticias. Hoy en día venimos recibiendo esto y mucho más a través de todos los que se acercan al programa, de la gran cantidad de emprendedores de cualquier edad que nos transmiten sus miedos. De por sí, cuando arrancamos hace 4 años, les dije lo mismo, que el protagonista, y no había pandemia de por medio, que el protagonista del programa iba a ser de qué forma entre todos nos ayudábamos a superar los miedos. Bueno, hoy es el protagonista de nuestras vidas. Esa terrible información negativa constante, eso terrible que nos plantean a través de una sola pandemia, como hablamos, y no de las demás pandemias, ¿verdad? No de la pandemia del egoísmo, de la pandemia del individualismo, de la pandemia de la falta de los valores. De eso no se está hablando, no se habla.
Entonces, ahora yo les hago una consulta, una pregunta y reflejándolo en una vivencia absolutamente personal. Y para los que no me conocen desde toda mi vida, que estoy en contacto con ancianos, por infinidad de funciones y de misión en la vida. Bueno, ustedes si tienen un familiar o se les ocurriría ponerle un canal de información negativa permanente a esos abuelos que están en un geriátrico? Bueno, creo que la respuesta en todo caso es obvia. Bueno, ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? Porque no nos damos cuenta de cómo nos absorbe la negatividad. Quiero plantearle lo que me pasó la semana pasada. De golpe me llega por YouTube un video emocionante, extraordinario. ¿Vieron? O si no los vieron, bueno, donde un video después termina y aparece otro. En ese momento había un joven en un país latinoamericano, realmente de pocos recursos, que había preparado una torta para festejar el cumpleaños de uno de sus 2 perros callejeros, y lo filmaron con un celular detrás de un árbol. Y él en una escalinata le pone los sombreritos como si fueran un cumpleaños de niños, les canta el cumpleaños, le da una porción de tortas a cada uno, realmente algo absoluto, y los besaba y los abrazaba con devoción. Algo extraordinario. Realmente lo que sintió mi espíritu, la emoción que había en mí era vibrante, era hermosa. Y más en el caso de que me apasionan los animales. Termina ese video y automáticamente pasa a un video donde había agresiones, pero agresiones por un coche mal estacionado, por algo que no se sabía si hasta la filmación era simulada. Lo concreto, que solamente con esos segundos mi mente cambió y mi estado de ánimo lo observé cómo se transformó. Es increíble, ¿verdad? Bueno, obsérvense cómo va variando su estado anímico en la medida que se exponen a noticias negativas. La recomendación es la de siempre. Seleccionen su tiempo. Fíjense a qué están haciendo con su propio pensamiento y con su propio sentir. Y en todo caso, la pregunta que les dejo vendría a ser cuánto tiempo le están dedicando para fortalecer su sistema inmunológico. De eso se trata nuestro ciclo, no nuestro programa, y de eso se trata nuestra vida, de plasmar a través de estos encuentros un espacio de reflexión, de inspiración, de alegría y de poder salir para adelante. Para ello, más que nunca, hoy los quiero invitar a que en el segundo bloque, los que no lo conocen, como pasa habitualmente, ¿cuántas veces dijimos que hay gente contemporánea extraordinaria que no conocemos y que deberíamos conocerlos antes de partir? Bueno, Héctor Omad, nuestro querido profesor de filosofía, es uno de ellos. Y vamos a compartir con ustedes la primera parte de la entrevista que hemos realizado en nuestro ciclo. Los espero después de la pausa con este auténtico exponente de valores humanos. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa.
cansar de despertarte antes de que salga el sol. De los gritos de tu entrenador. De no quedar seleccionado en las audiciones. De que el revés no entre. De que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Querido amigo, muchísimas gracias por estar, por compartir esta charla en el ciclo. Y yo recuerdo como para arrancar una frase tuya hace más de 10 años, cuando te conocí en las charlas de valores humanos, y que eran que en esta vida había muchos predicadores y pocos practicantes. Parece que con el paso del tiempo eso se profundiza. Sí, de verdad. Y es una verdadera epidemia, porque ha penetrado no solamente el comportamiento de los individuos, también de las instituciones. Gustavo querido, creo que es uno de los grandes males, y no es el más importante, porque uno escucha a veces que la gente tiene en claro qué es lo que habría que hacer, pero después no se compatibiliza con la forma en que se comporta, y se transformó en un hábito social que ya no es cuestionado, y la gente no tiene ya la sensación de que dijo algo y está comprometido a hacerlo. Se dicen esas cosas, después se comporta uno de otra manera, ¿no? Esa duplicidad ha sido fatal. Por eso, en la práctica de valores, lo primero que se pide es la autenticidad. No digas aquello que no practicas. Antes de ser un predicador, tenés que ser un practicante. Practicante, predicador. Si no, vas a engrosar el grupo de los muchos predicadores que no cambian las cosas porque ellos tampoco aplican lo que dicen. Y eso es terriblemente negativo, porque las personas están esperando autenticidad en el comportamiento. Mucho más cuando uno hace práctica de valores, que dice, a ver si este está en lo cierto, a ver si no es un farsante más. Y ahí está el esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Héctor, ¿a qué atribuís vos el tema de la crisis? ¿Desde dónde arranca, según tu opinión? Es decir, calculo que te lo habrás preguntado muchas veces. ¿Dónde arranca la crisis tan grande nuestra de valores? De verdad... La crisis de la confianza, la crisis de la responsabilidad, no sé. Sí. Filosóficamente hablando, se podría decir que ya desde los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que se pone todo en cuestión, también se pone en crítica o en análisis crítico la tradición recibida. La humanidad vivió durante muchos años aceptando que había existido una revelación en la tradición judeo-cristiana, donde se partía del hecho de que había un código moral o un conjunto de leyes morales que provenían de la divinidad y que no estaba obligado a cumplirlos. Pero a partir de esos años, con el avance de las ciencias, la fragmentación de la filosofía, comenzaron a surgir varias opiniones sobre la ética, diciendo, bueno, la moral es una cuestión convencional, nace de la sociedad, no hay valores eternos, no hay valores permanentes, esas son aceptaciones de los hombres, por lo tanto, no habría propiamente una moral obligatoria. Hay varias maneras de entender la moral. Y comenzaron a surgir las así llamadas morales laicas, que se basan en que un grupo de personas
cree entender que esa es la manera ideal de vivir, pero que está en igualdad de condiciones con otras maneras de vivir. Se perdió la incondicionalidad del valor. Entonces todo es cuestionable. Se dio muy fuerte en los años 60, 70 y de ahí en más la progresión ha sido muy acelerada y hoy estamos prácticamente en un relativismo asombroso que ya nadie sabe dónde aferrarse, porque lo que vale hoy puede no valer mañana. En cambio, los que siguen pensando que los valores o provienen de una divinidad o se arraigan profundamente en la naturaleza del hombre, no son condicionales e históricos, son permanentes. Yo puedo vivir en cualquier cultura, en cualquier tiempo, y esos valores van a seguir valiendo. Puede ser que la cultura los olvide, los distorsione, los niegue, pero esos valores están. Los que creen en eso, y me integro en esa visión, pensamos que los valores no se vuelven rancios como la manteca, ni se pudren como las frutas, ni se secan como las hojas. Mientras haya un ser humano, los valores están latentes en su vida y debería desarrollarlos para ser plenamente humano. Porque ¿qué nos hace humanos, Gustavo querido? Nos hace humanos los valores y cualidades que practicamos y ejercitamos. Si no, el hombre se reduce a ser un animal más inteligente y eso es todo. Y que al no desarrollar las facultades superiores de su naturaleza, se puede transformar en un animal más astuto, pero lleno de vicios, de vicios y de malos comportamientos. Se puede dejar gobernar tranquilamente por el egoísmo, por la codicia, por el orgullo, y sabemos las consecuencias que eso trae. Vivimos en ese mundo y hay una gran equivocación. Se cree que eso se resuelve con la educación y se entiende por educación información. Entonces fabricamos cerebros muy llenos de información, pero que no desarrollan las cualidades del buen carácter, no desarrollan la sensibilidad, no educan el corazón, como decimos. Todos los actos generosos y delicados de la sensibilidad se dejan de lado, que surjan. ¿Y qué vemos? Que la sensibilidad del hombre es una selva. Ahí crece el orgullo como la bondad, crece la bondad como la violencia, está todo, hay que trabajarlo eso. Pues bien, esa parte está negada, que cada cual viva como pueda. Le desarrollamos el cerebro. Y una persona con mucha información no es más que un monstruo que tiene muchas más capacidades de hacer el mal que antes. Si no acompañamos el desarrollo racional, el conocimiento científico y el desarrollo cultural con valores, vamos a avanzar cada vez más hacia un mundo terrorífico que se va a parecer a una selva habitada por seres que no tienen ningún autocontrol, por seres que no se hacen cuestión de conciencia en llevar adelante para satisfacer su egoísmo cualquier acción. Y esto es gravísimo. Sin el contrapeso de la educación en valores, estamos en grave peligro. Y fíjate, Gustavo, qué cosa impresionante. Se desarrolla la tecnología, mejora en todos los campos, pero fíjate el comportamiento, en cambio. Crisis familiar, incapacidad de autocontrolarse en la violencia, racismo, desigualdad social, injusticia, violencia que crece por todos lados. Mientras tanto, seguimos asombrados, fascinados por todo lo que va dando la tecnología, nuevos medios, nuevos instrumentos. Avanza la electrónica, el mundo digital, la química, la física. Pero la pregunta es, ¿avanza la bondad? ¿Avanza la rectitud? ¿Avanza el autodominio? ¿Avanza el respeto al otro? No, eso va decreciendo. Y no se insiste que una persona sin educación moral es un ser subdesarrollado. Entonces se está dando una cosa muy curiosa en algunos sectores de la sociedad, a los que pueden acceder. Desarrollo de gente con gran especialización en las ciencias o en determinadas ramas del conocimiento, pero moralmente cero, o casi cero. ¿De qué nos sirve, Gustavo querido, tener universitarios con 10 de promedio, pero llenos de ambición, llenos de egoísmo, buscando su propio provecho, utilizando su saber, su conocer y ponerlo al servicio de él o de un sector social o de su clase, ¿no? Cuando debería ser casi como cuestión obligatoria, sos un ser social y como tal estás comprometido a devolverle a la sociedad por lo menos lo que recibiste. Y no podés ser un ser auténticamente humano si no desarrollás la conciencia social.
y te das cuenta que tenés deberes, no solamente para vos o para tu familia, deberes para la sociedad. Tu talento, tu conocimiento, tus bienes, tus riquezas sirven para vos, sirven para la familia, pero deben servir también para la sociedad. Por lo tanto, es imprescindible, incluso a nivel universitario, donde se enseñan las ciencias neutras, como si fueran neutras, y no se enseña, les estamos dando medios que van a tener un gran poder en la sociedad. Por lo tanto, ustedes los van a tener que saber usar sometiéndose a valores. Si no, como han dicho muchos grandes sabios, vamos a tener una ciencia sin conciencia, una técnica sin ética, una economía que no le va a preocupar la justicia social, sino el bienestar de los que pueden llegar a obtener más, una política sin principios, una educación que no forma el carácter, sino que solamente ilustra la cabeza. Eso es gravísimo, pero es sanable. Ahí está nuestro optimismo. Es sanable, se puede recuperar. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Hablando de valores y siguiendo con la forma de inspirarlos y de llevarlos hacia cuestiones positivas, vamos con otra película que le recomendamos, la película Big. La película Big, traducido sería Quisiera ser grande, de Tom Hanks, en 1988. Un Tom Hanks de 32 años que con esta película va a su primer nominación para los Oscar, que no la logra,
que después la va a lograr con Filadelfia y con Forrest Gump, pero que sí logra el premio Los Globos de Oro en ese momento. Realmente fue extraordinaria. Yo me anoté concretamente lo que transmitía. La temática tiene que ver con un niño que va a un parque de diversiones y le pide una máquina que quiere ser mayor. Deseo que se le cumple al otro día. Y es una película que apunta al respeto a la familia, a la pareja, a los amigos de toda la vida, a asumir responsabilidades, a valorar la gente por lo que es más que por lo que tiene, la importancia de ser creativo y todos estos valores y muchos más que en la actualidad parecen perdidos. La moraleja la define brevemente y de una forma maravillosa. Cada cosa tiene su tiempo y hay que vivirla al máximo. Los invitamos desde el programa y cumplimos así con sus pedidos de recomendaciones para que puedan nutrirse y fortalecer su propio sistema inmunológico. Vamos con una pregunta cuya respuesta la vamos a desarrollar en el programa que viene, pero hemos recibido muchas preguntas con comunes denominadores en esta primera semana del año, de acuerdo a lo que hablamos en el primer programa. Y una de ellas, fíjense qué maravillosa reflexión. ¿Cómo puede ser que apenas pasaron 7 días de enero y ya perdí todo el impulso con el que arranqué el primero? Bueno, un poco se relaciona con lo que hablamos recién, con el hecho de aprender a vivir el presente, no tener demasiadas expectativas, como nos pasa a nosotros, no ser ese limpiaparabrisas que nos va desde el pasado hacia el futuro. Y en todo caso, brevemente para avanzar con esto, les diría que, como esa famosa frase japonesa que dice Nana Korobi Yaokis, ¿recuerdan que fue protagonista de un programa y que tiene que ver con que te caíste 7 veces, te levantas 8? El famoso volver a empezar. De eso se trata precisamente nuestra vida. Quiero cerrar el bloque de hoy, aparte del agradecimiento para todos los que componen el programa y los que nos acompañan para seguir día a día adelante, con una reflexión extraordinaria que va a tono de todo lo que hablamos de ese enorme físico y divulgador científico Stephen Hawking, que decía así: incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Los espero en el próximo encuentro de Emprender Hoy.